Vamos a seguir hablando de este tema. Quiero saludar al doctor Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, quien llegó esta mañana justamente porque él es parte de este juicio como testigo. Bienvenido, señor rector, un gusto tenerlo en el programa. Buenas noches, Priscila, un saludo cariñoso para ti y para la audiencia del programa. Cuéntenos, por favor, qué es lo que pasó, cómo funciona esto. ¿Usted viajó a los Estados Unidos en calidad de testigo? No, a Estados Unidos no. ¿Dónde fue, perdón? Concretamente a Quito. ¿Ya? Ahora, claro, la gente pregunta, ¿por qué en Quito? Sí. Bueno, este es un juicio que se está promoviendo ante la Corte Federal del Estado de Florida, ¿no? Y el juez federal, para facilitar la recepción de declaraciones tanto de las víctimas como de testigos, ha habilitado la posibilidad legal de que las partes se constituyan en otro lugar fuera de Estados Unidos, en este caso el Ecuador, para que pudieran ser interrogados los testigos, todos los que tienen algún testimonio que dar. Me imagino que también por el tema de visas o cosas así. Sí, para facilitar más que todo porque la embajada empezó a restringir visas y entonces eso perjudica. Pero no a todos, porque esta semana están viajando otras personas hasta Estados Unidos. Sin embargo, el tema está en que no nos olvidemos que en el 2003 si hay un organismo, una representación diplomática que se jugó por Sánchez de Lozada, fue la embajada americana. Lo protegió de principio a fin, lo apoyó, fue su niño mimado, y una vez que se vio que Sánchez de Lozada perdió el respaldo del ejército, perdió el respaldo de sus aliados, etcétera, lo que hizo la embajada fue tenerlo a buen recaudo en el colegio militar, de ahí en un helicóptero hasta el Alto, y de ahí hasta a Santa Cruz, y luego de Santa Cruz hasta los Estados Unidos. Todo eso lo hizo la embajada americana. Entonces, obvio que ya ahí hay una decisión política, si se quiere, del Estado norteamericano para respaldar a Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, y que se materializó también en determinado momento cuando el Estado norteamericano negó la extradición de Boni hacia territorio boliviano. Pero ya volviendo específicamente sobre la audiencia, que a mí me correspondió participar como testigo, estas declaraciones las prestas ante los abogados de ambas partes. Obviamente es la Corte la que está dirigiendo, pero... ¿Hay algún representante de la Corte? Claro que está allá tomando actas, recepcionando. ¿Es una sola persona? ¿Son varias? Es todo un equipo, pero están también los abogados de ambas partes. Como si fuera una audiencia en realidad normal. Es una audiencia que se realiza bajo el monitoreo de la Corte, pero fuera del territorio norteamericano, ¿no? ¿Y dónde fue esto? ¿En la embajada norteamericana? No, en Quito, en un hotel que se alquiló un espacio expresamente para trabajar, ¿no? Entonces, el día jueves prestaron declaración las víctimas, varias personas. ¿En Quito también? En Quito. El día viernes... Son 9 casos, sí, ¿verdad? ¿Los 9 declararon el pasado jueves? No todos. No todos. Todavía faltan. ¿Ya? Y bueno, a mí me correspondió... Fui el último testigo que declaró el viernes en la tarde. Más o menos un interrogatorio de aproximadamente 3 horas. ¿3 horas de interrogatorio? Sí. ¿Cuánto tiempo la defensa y cuánto tiempo...? El tiempo entre las partes está exactamente distribuido, o sea, el mismo tiempo, quiero decir, para ambas partes, ¿no? ¿Ya? Para que puedan argumentar, preguntar, contrapreguntar, etcétera, ¿no? Tengo una curiosidad, ¿qué le preguntó la defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín? Mire, había un interés manifiesto del abogado de pretender que mi testimonio favorezca obviamente a Sánchez Berzaín, Sánchez de Lozada. Pero aunque uno quisiera, acá no hay por dónde perderse, porque es cuestión de sentido común. ¿Quién ha promovido la masacre de octubre en el Alto de La Paz? Fue el gobierno de Sánchez de Lozada, con un operador efectivo que fue el señor Sánchez Berzaín. ¿Cuál la causa? Todos lo conocemos. El pueblo alteño se había levantado porque quería impedir
que el gobierno enajene nuestro patrimonio, nuestros recursos hidrocarburíferos, concretamente la venta que tenía que pasar por Puerto Patillos, territorio chileno, hacia Estados Unidos, ¿no? Y entonces el pueblo alteño que se opuso tenazmente a esta decisión gubernamental, y en esa oposición encontró la muerte, si tú quieres. ¿Por qué? Porque en todo momento el pueblo alteño impidió que incluso se aproximaran los camiones distribuidores energéticos. ¿Y cuál fue la respuesta de Sánchez de Lozada ahí? Bajo esa consigna de hacer respetar el principio de autoridad, que llaman, entonces fueron las balas, muertos, heridos, y en esa lógica obviamente ahí nunca hubo enfrentamiento, como se quiera hacer ver, sino una masacre, una acción unilateral del Estado contra ciudadanos indefensos. Porque ¿cómo te vas a defender si te disparan desde el aire por aviones? ¿De qué igualdad de condiciones puedes hablar? Ciudadanos con piedras, ¿no?, y otros con armas, con tanques. Entonces no hay punto de comparación entre las armas de la policía, del ejército, a nombre del gobierno, y lo que tenían los hermanos salteños. Entonces, por eso hablo yo de una masacre con un saldo de muertos tan grande, saldo de heridos igual muy grande, porque nosotros lo vimos de manera directa, lo vivimos como Asamblea de Derechos Humanos en varios escenarios. Uno, el seguir intentando un diálogo, una solución consensuada por un lado, y en otro ya la humanitaria de atención de heridos, incluso traslado de muertos. Todo eso nos correspondió trabajar. Y además el último intento, y lo dije ante el tribunal, lo dije ante los abogados, ese intento cerca de la medianoche, pedimos una audiencia con el expresidente Sánchez de Lozada, por entonces presidente, donde le fuimos a plantear conjuntamente la prensa que convoque a un referéndum. Porque si hay un gobierno que había decidido enajenar nuestros recursos, hay un pueblo que se opone, entonces Sánchez de Lozada decía que ese sector que se opone no representa a todo el país. Muy bien, entonces convoque a un referéndum y que la mayoría de los bolivianos decida qué se tiene que hacer con el gas. Por lo menos de boca para afuera, como se dice popularmente, a Sánchez de Lozada no le pareció mala idea. Y nos pidió tiempo para hablar con su gabinete y compartir estas sugerencias. Se supone que al día siguiente tenían que avisarnos, ¿no?, y darnos la respuesta. Pero nunca nos dieron la respuesta. Y por el contrario, al día siguiente continuaron las balas, los tanques, los aviones y los muertos. Entonces, a partir de ese momento es que la Asamblea de Derechos Humanos deja ya las acciones conciliatorias, de acercamiento, y se suma a un pedido ya por entonces clamoroso de la renuncia del señor Sánchez de Lozada. Y si tú recuerdas, Priscila, se instaló el primer piquete de huelga de hambre en la iglesia Carmelitas de Sopocachi, donde incluso estaba doña Ana María Romero, que en paz descanse, artistas como Jenny Cárdenas, John Ping, gente de la Asamblea. Fue el primer piquete que conoció la prensa, y a la hora ya había como 50 piquetes, ¿no? Enterados de ese primer piquete, empezaron otros a instalarse en diferentes lados, en iglesias, en la zona sur, en Sopocachi. Y es a partir de eso de que crece la consigna de la renuncia de Sánchez de Lozada, y finalmente tiene que renunciar cuando ya sus propios aliados como ratas habían abandonado el barco, que se hundía. Entonces lo dejaron solo. Además ya había recibido la plata que Goni les dio, sacando de las cuentas del banco. Y bueno, entonces a él no le quedó otra que renunciar, pero bajo esa protección que dije de la Embajada Americana de principio a fin. Todo eso se ha testimoniado en la audiencia, y nuestra esperanza de que ese testimonio sirva, ¿no?,
en el análisis que debe hacer el jurado para respaldar la demanda de las víctimas frente a los demandados, que en este caso son Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada. Cuando me habla de jurado, ¿también estaba presente el jurado ahí en Quito? No. ¿No? No, porque, ¿cómo se va a conocer este testimonio? Todo está filmado. Ajá. En la presencia de ambas partes, y todo eso se va a ver pues en imagen. En el proceso que se va a iniciar el 5 de marzo. Claro, y el jurado va a analizar todo eso. Todo eso. Claro. ¿Qué otras preguntas usted sintió con una segunda intención de parte de los abogados de Sánchez Berzaín? Y ahí son dos preguntas. Uno, si son solamente los mismos abogados para los dos o son abogados para cada uno. ¿Usted vio? Obviamente, a ver, en la audiencia habían dos abogados para representar a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Solo dos. Y en la audiencia, bueno, en el lado de las víctimas también estaban dos abogados, ¿no? O sea, dos abogados para Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada y dos para las víctimas. Podían ser más o menos, pero de todas maneras hay acuerdos, ¿no?, que se llegan, especialmente en esto del tiempo, porque a quien primero le correspondió interrogar es a los abogados de las víctimas, ¿no? Y el tiempo utilizado por ellos tiene que ser exactamente el mismo que utilicen los abogados de la parte contraria. Son reglas que deben ser. Las reglas del juego. Así es. Ahora, entre las preguntas, como le decía, porque Sánchez Berzaín, sobre todo, que es el que se ha pronunciado en los últimos días, tiene una versión muy distinta de lo que pasó en octubre del 2003. ¿Usted sintió que alguna de esas preguntas intentaba mostrar esa realidad que ellos cuentan? Claro, porque ellos quieren mostrar primero que el gobierno hizo todos los esfuerzos para dialogar, para buscar soluciones pacíficas, para consensuar, y que jamás quisieron vender el gas, etcétera, ¿no? Y especialmente en casos, por ejemplo, el traslado o ese intento de sacar a muchos ciudadanos que estaban varados en Sorata, si tú te acuerdas, en septiembre del 2003, la mayoría norteamericanos, hubo una presión de la embajada y ellos quieren mostrar que cuando Sánchez Berzaín fue a sacar a esta gente, eso era lo correcto y que los campesinos fueron los que provocaron la violencia. Pero la versión que yo di, que es la real, es que el señor Sánchez Berzaín actuó de manera autoritaria de principio a fin, porque pretender desbloquear una carretera por la fuerza con tanques, obviamente que va a generar mayor violencia. Y ese es el resultado de los muertos en Huarizata. Cuando llegamos nosotros a Huarizata, si mal no recuerdo era un lunes, domingo o lunes, ya los hermanos campesinos estaban velando a sus muertos en la plaza, entre ellos una niña, y se advertían las huellas, ¿no?, las huellas de los disparos en las ventanas de la Normal de Huarizata, en las escuelas, en las casas. Porque no olvidemos que la niña que murió salió a la terracita de su casa, ahí murió. Ella no estaba en las movilizaciones. Porque ellos llegaron y dispararon pues por todo lado. A matar. Entonces, todo eso quería desvirtuar hábilmente el abogado. Bueno, es su trabajo, ¿no? Pero obviamente nosotros no nos hemos prestado a eso. Menos mal que como abogado también uno tiene experiencia, ¿no? Sabe defenderse. Pero hubo mucha insistencia en pretender que nuestro testimonio más bien pudiera favorecer o hacernos contradecir, como se dice popularmente, hacernos pisar el palito, ¿no? Pero no, creo que fuimos firmes porque este es un tema de convicción. Es un tema que nos involucra a todos los bolivianos con convicción democrática y que aspiramos a que, además de este juicio civil, que debe terminar en una sentencia favorable a las víctimas ordenando el resarcimiento económico, en la parte penal necesariamente esto tiene que consolidarse con una sentencia condenatoria, ¿no? Tú sabes, esto se ha limitado por justamente la ausencia de los dos principales acusados, me refiero al caso en Bolivia, pero ya hay otros sancionados, entre ellos el alto mando militar, por ejemplo. Pero
si tanto Sánchez de Lozada como Sánchez Berzaín arguyen que son víctimas de mentiras, de acusaciones infundadas, demuestren en juicio su inocencia y tendrían que venir aquí a Bolivia. Ahora, haciendo eco un poquito de lo que decía el doctor Maita y el propio ministro de Justicia, la esperanza de que sean traídos a Bolivia y sean extraditados y tenerlos en la silla de los acusados sería muy importante para las víctimas y para la historia de este país. Sin embargo, viendo la realidad, Gonzalo Sánchez de Lozada tiene 87 años. O sea, ¿será que lo tenemos en el país y podremos ver eso? Bueno, lo justo sería que venga o que lo extraditen, ¿no? Pero como tú dices, ninguna persona a esa altura de su vida se va a arriesgar a venir a rendir cuentas con la justicia boliviana. Lo ideal sería eso. Claro. Lo ideal sería que lo extraditen, pero también lo ideal sería que el gobierno sea pues muy efectivo diplomáticamente, porque también los resultados hasta ahora vistos sobre el tema de la no extradición de Gone son la muestra de una pésima labor diplomática que ha desarrollado este gobierno. El doctor Maita decía que esta mala relación entre Bolivia y Estados Unidos se ha visto reflejada justamente en esto. En parte sí, coincido con el doctor Maita, pues lamentablemente estos no hay colaboración entre estados. Pero, y lo más grave es que el gobierno no ha puesto nada de su parte para este juicio civil, nada. Se ha enterado hace una semana y sin embargo aparecen en la televisión las autoridades gubernamentales anunciando el proceso como si ellos fueran autores de esto. Eso es también una manera grosera de querer sacar ganancia política de un caso tan humano, tan delicado, tan injusto, ¿no? Acá hay que rendirle homenaje a las víctimas, por un lado, a los abogados, y especialmente a los abogados norteamericanos. Y tanto que juzga por solo ser norteamericano el gobierno, aquí hay un grupo de abogados altruistas, defensores de los derechos humanos, aglutinados en una organización que se llama Clínica de los Derechos Humanos. Son ellos los que han estado solventando, apoyando, y tiene un mérito y hay que agradecerles porque no era su obligación. La obligación era del gobierno. Sin embargo, hace una semana, enterados del caso, que ya estos días se apertura el proceso, inmediatamente agarran las cámaras y anuncian el caso como si ellos fueran los impulsores. En honor a la verdad, y en esa misma silla donde usted estaba sentado, estaba el ministro de Justicia, quien dijo lo propio, lo mismo que usted está diciendo, y agradecía a el doctor Maita, a todo este equipo jurídico, a las víctimas y a estos abogados de estas ONGs, de estos organismos que se han unido a las víctimas y los han apoyado en los Estados Unidos, justamente ante la crítica de que el gobierno quería sacar algún rédito de esto. Él decía, nosotros no tenemos nada que ver y esto es lucha justamente de las víctimas y los abogados. Qué bueno que lo haya dicho. Lo dijo el ministro de Justicia. Me parece una declaración correcta, que diferencia mucho de la que hizo el vicepresidente, ¿no? Él fue el que anunció, ¿no? El juicio en un acto público. Pero, a ver, como abogado, hay algo que no hay mucha lógica, ¿no? Se ha negado la extradición porque tienen protección y qué sé yo. Con este juicio, en el caso de que ganaran las víctimas y digan, bueno, sí, ellos tienen responsabilidad, tienen que pagar tanto eso y no sé qué, porque la cifra tampoco se ha establecido, pero si se ve que ellos son culpables, eso podría ser una base importante para la extradición, decir, su justicia ha visto que son culpables, claro. Envíenlos a Bolivia. Mira, tú sin ser abogada, pero una periodista inteligente. Soy abogada también. Ah, tienes razón, claro. Soy abogada. Claro, tienes criterio, pero es cuestión hasta de sentido común. Sí. Mira, si la sentencia, si el jurado se convence de que las víctimas y demandantes tienen toda la razón y tienen derecho a un resarcimiento, obviamente de manera indirecta se está reconociendo que hay un grado de participación y de responsabilidad de los acusados. Por tanto, este antecedente puede influir positivamente no solo en la acción penal,
sino en el pedido de extradición. Exacto. Porque hasta ahora, evidentemente, si los señores Sánchez ahí no han sido extraditados, es porque, además de la decisión política de protegerlos, ¿no?, está el tema del concepto que maneja el Departamento de Estado y la propia embajada en su momento, que decían, es que la justicia boliviana no es confiable. Enviarlo al señor Sánchez de Lozada a Bolivia es someterlo a un juicio que nunca va a ser imparcial, porque ya esa justicia se va a someter a lo que plantea un clamor popular o la correlación de fuerzas, etcétera, ¿no? Entonces, si la justicia boliviana nunca ha demostrado en el contexto internacional ser una justicia honrada, imparcial, impecable, ¿cómo le van a mandar allá a una persona que no goza de la posibilidad de una seguridad jurídica en su defensa, etcétera? Eso también debe hacernos pensar en algo fundamental. Y es que a partir de la conducta de los operadores de justicia, o sea, magistrados, jueces, pero también a partir de la conducta de los gobiernos, incluido el actual, que tienen la obsesión de ejercer un control fáctico sobre el órgano judicial, deberían ellos pensar que una manera efectiva de mejorar la imagen de la justicia boliviana es garantizar que estén los mejores valores humanos como jueces, imparciales, probos, etcétera, con vocación de justicia. Y segundo, que los políticos, particularmente los gobiernos, dejen ese vicio que tienen de controlar fácticamente los tribunales de justicia. El momento en que acontezca esto, yo te aseguro que la justicia boliviana en el contexto internacional va a recuperar credibilidad que hace muchos años no la tiene. Bueno, entonces tenemos un arduo trabajo. Tenemos entendido por lo que nos dijo el doctor Mayta que hasta fin de año tendríamos ya una sentencia a favor o en contra de las exautoridades. Yo tengo la certeza de que va a salir a favor por lo que hasta ahora está aconteciendo. Tengo fe en que va a salir. Pero como tú dices, ojalá que esto sirva más bien de precedente para el caso penal y fundamentalmente... Es que no habría donde perderse. Si su justicia los halla culpables, tienen antecedentes, tienen que ser enviados a nuestro país para que puedan aquí defenderse ante la justicia boliviana. Eso sería lo correcto. ¿Quiénes más fueron de testigos? Bueno, como le dije, en el caso específico que yo vi, además de mi persona, el resto eran víctimas, ¿no? Eran víctimas. Pero tengo entendido que esta semana están viajando algunas personas. Creo que don Juan del Granado. Creo que está también Ricardo Calla, no sé de otros más, pero parece que varios estarían yendo hacia el estado de Florida. ¿Y sabe quiénes son los testigos a favor de Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín? No, en este momento no tengo... Me intriga mucho saber quiénes serían estos testigos, porque me imagino que van a presentar también testigos ellos, ¿no? Claro, bueno, en el marco del legítimo derecho de defensa que tienen las partes, ¿no? Y la parte acusada, obviamente presentarán testigos, o si no presentan testigos, también documentos. Claro. Documentos que ellos consideren que son de descargo, es decir, que aliviana su culpa o extingue algún grado de culpabilidad, según ellos. Ese es lo, digamos, lo importante de un juicio, ¿no? Donde las dos partes deben tener similares oportunidades de presentar sus probanzas de cargo, de descargo, respectivamente. O tal vez algunos ministros de esa época, tal vez. Es probable también que puedan ir. Y qué mejor que se esclarezca esto. Ahora, es obvio que los testigos que ellos presenten van a tratar de, como de lugar, de reforzar esa posición de que ellos no hicieron nada. Pero si se da cuenta, rector, eso sería un peso social muy duro para estas personas que están fuera, que tienen esa crítica, que han tratado de alejarse de todo esto. Ir como testigos es involucrarse nuevamente. Yo lo veo complicado. Depende si aceptan o no acepten, ¿no? Exacto. Pero bueno, de todas maneras, está ahí lanzadas las cartas, está el proceso en marcha estos primeros días de marzo, tomará sus tiempos, pero lo único que nosotros debemos hacer es seguir coadyuvando para que las víctimas, los hermanos salteños, encuentren justicia.
Si hasta ahora por el lado penal no encontraron, por lo menos que lo encuentren por el lado civil. Y con esa esperanza de que este lado civil nos ayude a poder impulsar la extradición que tanto han estado pidiendo los hermanos salteños, las víctimas, y Bolivia se lo debe a la historia, definitivamente. Así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros, un placer. Igualmente, muchas gracias. Solo como Yapita, ¿tiene que volver a ir a Quito o a Estados Unidos desde el 5 de marzo? Si los abogados consideran que es necesaria una testificación ampliatoria, ellos me van a comunicar para que pueda ir yo hasta los Estados Unidos. Perfecto, gracias, señor rector, un placer.